Bien, les recuerdo de Platón es importante, primero, hablar de cuál es su república ideal o su estado ideal, cuál es el concepto de justicia para Platón, cuál es su estado ideal y las formas de gobierno, cuál es la que más prefiere y por qué considera que la democracia es una desgracia para las personas. Finalmente Aristóteles, nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? Su gran postulado que el hombre es un zoon politikon o es un animal político. Quiere decir esto que Aristóteles está señalando que las personas, nosotros, debemos dedicarnos necesariamente a la política. Eso es lo que quiere decir Aristóteles cuando dice que el hombre es un zoon politikon. Quiere decir que nosotros debemos, las personas todas, debemos dedicarnos a la política. Sí, pues. ¿Eso dice? Prácticamente sí. ¿Quién me está respondiendo? Constanza. Constanza, ya. ¿Quién opina lo mismo que Constanza? Cuando Aristóteles afirma que el hombre es un animal político, quiere decir que todos nosotros estamos predestinados a dedicarnos a la política, a tener una ideología política. No, profesor. O sea, ¿Quién a la no? política ¿Quién dijo Activista. no? ¿Ah? ¿Quién dijo no? Carmen, Carmen, ¿por qué usted dice que no? porque ser un animal político, como decía Platón, es que somos parte de una polis, vivimos en un entramado. Y debemos Perfecto, entender la política, pero no por eso ser parte de un partido político. perfecto. La eso respuesta, quería, o sea, quería tratar de decir que no necesariamente hay que ser parte de la política partidista. partidista. Ya, la respuesta, queridos colegas, es cercana a lo que dice Carmen. El hecho de que nosotros, Aristóteles, nos considere como animales políticos, no quiere decir que debemos dedicarnos a la política, ni siquiera entenderla. Quiere decir que somos animales que vivimos en la polis, o que somos personas que nos debemos a la polis. ¿Ya? ¿Por qué somos personas que nos debemos a la polis, a esta comunidad, que debemos vivir en comunidad? ¿Por qué? Porque la única forma que podamos ser plenos es trabajando juntos. Perfecto, porque es la única forma que podamos alcanzar la eudaimonía, ¿cierto? O la La felicidad, felicidad, sí. que es vivir en congregación, que es vivir con otros seres. Por eso acuña el término de zoon politikon, porque es la única forma de que las personas puedan realizarse plenamente y ser felices en la polis, en un estado, en una ciudad-estado. Aquel que vive fuera de la polis o es un dios o es una bestia. ¿Ya? No va a ser feliz nunca. Eso es lo que señala Aristóteles, que es su principal planteamiento. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene Aristóteles, a diferencia de Platón, a pesar de que era discípulo? Y es que él comienza a ver la política como una realidad. Él no quiere formar un estado ideal, ¿cierto? Sino que él comienza a analizar la sociología, comienza a analizar qué es lo que buscan las personas. No proyecta un estado ideal, insisto, al igual que Platón, sino que él dice las personas se agrupan porque quieren ser felices. Estudia la realidad política, estudia la realidad social de diversas ciudades. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene Aristóteles. Él señala, ¿cierto?, como lo leímos anteriormente, que la política, la ciencia política, es la más importante de todas las ciencias. Ocupa la cúspide de la jerarquía de las ciencias. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena política como ciencia, todo el resto de las otras ciencias se hacen muy fáciles. Si yo tengo una buena comunidad que hago mejores ciudadanos, la medicina es fácil, las matemáticas es fácil, la biología,
la historia, la metafísica, todo el resto de las ciencias, ¿cierto? La astronomía, salen más fácil. Por eso dice él que la ciencia política es la ciencia directiva en grado sumo. Es la mayor ciencia a la cual debemos tender. Y para eso, como decía Sócrates, se requieren los más capacitados para desempeñarla. Y espero, queridos colegas, que ustedes sean ellos, los más capacitados para desempeñarla. Ya. Hablamos del zoon politicón y finalmente se pregunta ¿por qué podemos hablar de que existe una contrariedad entre el utopismo de Platón versus el realismo de Aristóteles, ¿cierto? Platón es el iniciador del utopismo político porque él propone un estado ideal, ¿ya? Profesor, ¿Sí, con él? Disculpe, quizás suene muy ignorante, pero ¿qué es el utopismo? Utopismo es algo idílico, algo ideal, algo que es poco realizable. Por ejemplo, es utópico pensar que mañana o que la próxima semana vamos a pasar esta pandemia. Quisiéramos que sucediera, claramente quisiéramos que sucediera, pero es utópico, es impensado imaginarlo o realizarlo, ¿ya? Es utópico pensar, colegas, y esto se los digo de todo corazón, es utópico pensar que los problemas de nuestra nación se van a solucionar con una nueva constitución. Es utópico pensar esto. Que se pueden mejorar, claramente se pueden mejorar, pero que se van a solucionar con una nueva constitución es utopismo. ¿Ya? Es algo inalcanzable, que nos gustaría que sucediera claramente, pero que en la práctica no se va a realizar. Eso es utopismo, Constanza. ¿Te queda claro? Sí, profesor, me queda muy claro. Disculpe, es que no podía conectar el micrófono. No hay problema. Entonces, gracias. Platón propone un estado ideal, un estado utópico, un estado no realizable, que se queda en el mundo de las ideas, que nos gustaría a lo mejor que fuera, pero que no pasa de ser una idea, ¿cierto? Un estado perfecto. A diferencia de Aristóteles, que él ve la realidad de las organizaciones. Él se preocupa por estudiar las conductas, la sociología del ser humano, por identificar cuál es el fin o el propósito del ser humano. ¿Y cuál es el fin para Aristóteles o el propósito del ser humano? La felicidad. Perfecto. Buscar la felicidad, ¿cierto? La eudaimonía. La eudaimonía. Eso es lo que busca Aristóteles. Bien, queridos colegas, eso es lo que les tenía para la semana. No tenemos más. Hemos cumplido con los objetivos.